Presentación, ¿sí, no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿sí? A hablar de lenguaje, obviamente, y su alteración fundamental, por lo menos la que tenemos que ver acá, que es afasias, ¿no? Que no es la única alteración del lenguaje, ¿sí? Per se. En principio, ¿sí? Una consideración muy importante, ¿sí? Es que el lenguaje básicamente para nosotros va a tener dos grandes componentes, ¿sí? Va a tener un componente semántico, ¿sí? Y un componente prosódico. Cuando hablamos de componente semántico, hacemos referencia fundamentalmente, ¿sí? Al significado, a la sintaxis, ¿sí? Que tiene. Y cuando hablamos del componente prosódico, básicamente es la entonación, el tono, la intensidad que le ponemos a ese mensaje, que en nuestro caso, como humanos, es fundamental, ¿sí? En otras especies, por ahí el tono con el cual decimos las cosas no es, digamos, muy importante, para nosotros cambia completamente, ¿sí? Basta con ver los mensajes que mandamos muchas veces por mail, escritos solamente, sin entonación, o por WhatsApp, los problemas que podemos generar, ¿no? Si no le agregamos emojis, si no le agregamos signos, etcétera, porque podemos incurrir a, digamos, altercados justamente porque no entendemos el mensaje, ¿sí? Eh, entonces, vamos a ver primero, ¿sí? Cómo lo clasificamos al lenguaje, ¿está bien? ¿Qué áreas son las fundamentales, las básicas para hablar del lenguaje, aunque no únicas? Y luego las alteraciones, como les dije, ¿sí? Entonces, primer concepto, el lenguaje es un proceso muy lateralizado, ¿sí? Que esté lateralizado no quiere decir que un hemisferio se encarga del lenguaje, ¿sí? Sino que sus componentes, los componentes del lenguaje, están lateralizados. Para la mayor parte de las personas, ¿sí? Especialmente para la mayor parte de los diestros, los que escriben con la mano derecha, ¿sí? El hemisferio izquierdo va a ser el encargado del componente semántico del lenguaje, ¿sí? Y para los zurdos, es decir, aquellos que escriben con la mano izquierda, ¿sí? También en el 75% de las veces, el hemisferio izquierdo es el encargado del componente semántico, ¿sí? Es decir, que uno podría decir que de esos dos componentes, el semántico y el prosódico, el semántico tiene su asiento anatómico en el hemisferio izquierdo. Y cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿cuáles son las áreas o de qué se encarga ese hemisferio izquierdo, digamos? Se encarga tanto de la producción del lenguaje, es decir, la capacidad de generar el mensaje, ¿sí? Y de la comprensión, es decir, la capacidad de entender, codificar el mensaje hablado o escrito. Para eso, ¿sí? Como van a ver ahora, nosotros tenemos básicamente lo que se conoce como dos redes neuronales del lenguaje, ¿sí? Hay una red llamada dorsal o fonológica, que es la que va a tener la representación articulatoria y motora, ¿sí? Cuando hablamos de una red dorsal, ahora les voy a mostrar anatómicamente qué estructuras abarca, ¿sí? Pero básicamente es todo el lóbulo temporal y parietal, ¿sí? Y después hay una red más ventral, llamada semántica, ¿sí? Que tiene que ver con las cortezas occipitotemporales, que van a dar la representación conceptual o léxica, digamos, de ese lenguaje, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando decimos vía dorsal fonológica, ¿sí? Hablamos fundamentalmente de la corteza facial motora, ¿sí? Área de Broca, que ahora vamos a verla, parte del lóbulo de la ínsula, ¿sí? El área de Wernicke, que ahora también la vamos a ver, por supuesto, ¿sí? Y este fascículo se llama fascículo arcuato, ¿sí? Todo esto sería, digamos, básicamente la vía dorsal fonológica, ¿sí? No es para que ustedes lo sepan, digamos, nadie les va a preguntar esto, pero es para entender que lo que antes se llamaba solamente Broca y Wernicke es mucho más complejo que eso. Y lo que se llama vía ventral o semántica, ¿sí? Abarca toda una región, como le dije antes, más occipito-temporal, aquí abajo, ¿sí? Tiene que ver con un área llamada giro fusiforme, donde va a estar la representación de las caras, también de la forma de las palabras, lo que se llama caja de letras, ¿está bien? Y algunos fascículos muy, pero muy importantes de conexión, ¿sí? Les voy a mostrar ahora, ¿sí? Cuando se altera, ¿sí? Cuando tenemos una alteración adquirida del lenguaje, ¿sí? Por una lesión cerebral en las cortezas, ¿sí? Vamos a tener errores o en la producción del lenguaje, ¿sí? Es decir, en el proceso motor en el que se modulan todos los músculos del aparato fonador, entonces la persona no va a poder emitir lenguaje, ¿sí? Puede estar en la comprensión, es decir, en el proceso cognitivo, en el que se comprende, se entiende, se percibe y se codifica el mensaje, ¿sí? Y por supuesto también en la denominación. Para entender esto, ¿sí? Y ahora sí viene por ahí lo más importante a lo cual hay que prestar atención, ¿sí? En el año 1861, Paul Broca, ¿sí?
estaba estudiando un paciente que es Mr. Lelong, ¿sí? Y el paciente lo que tenía es un trastorno, ¿sí? Para la expresión de la palabra hablada. Obviamente, cuando el paciente fallece, ¿sí? Y se analiza, y Broca analiza el cerebro, encuentra que el paciente tenía una lesión grande en la circunvolución frontal inferior. Y a esa área es la que hoy llamamos área de Broca, ¿sí? O área de la expresión de la palabra hablada, ¿sí? Área de Broca. Fíjense en dónde está ubicada, ¿eh? Repetimos, es la circunvolución frontal inferior, ¿sí? O sea, casi pegado, apoyado a la cisura de Silvio. Unos 13, 14 años después, Wernicke estudiaba a otro paciente que no tenía problema en la expresión de la palabra, ¿sí? Se podía expresar perfectamente, pero la principal alteración que tenía era en la comprensión, ¿sí? Del lenguaje hablado. Y cuando fallece el paciente y se estudia ese cerebro, se encuentra que tenía una lesión en un área que hoy conocemos como área de Wernicke, que es la circunvolución temporal superior posterior. ¿Sí? Como ven acá, es la circunvolución temporal superior, bien posterior. Entonces, nos quedan dos áreas, una frontal, ¿sí? Que es el área de Broca, una temporal, que es el área de Wernicke. Una, el área de Broca, de la expresión de la palabra, y el área de Wernicke de la comprensión de la palabra. Todo esto, ¿dónde? En el hemisferio izquierdo, ¿sí? Para la mayor parte de las personas. Si lesiono las mismas áreas o áreas similares, pero en el hemisferio derecho, voy a tener el daño en el otro componente del lenguaje, que era la prosodia, es decir, un problema en la entonación del lenguaje que vamos a ver al final de la clase. Uniendo, ¿sí? El área de Broca con el área de Wernicke, o mejor dicho, el área de Wernicke con el área de Broca, hay un fascículo, ¿sí? Es un conjunto de axones que los unen, ¿sí? A las neuronas de estas dos cortezas, que se llama fascículo arqueado o arcuato, ¿sí? Arqueado o arcuato es este rojo que ustedes ven ahí en la pantalla. Bien, dicho esto, cuando uno tiene una lesión en lo que conocemos como área de Broca, que era la circunvolución frontal inferior fundamentalmente, tenemos lo que se denomina afasia de Broca, es decir, un trastorno adquirido del lenguaje por lesión del área de Broca. Ahora, hace unos años, ¿sí? El cerebro que había estudiado Broca, ¿sí? Del señor Lelong, digamos, pudo someterse a otros estudios que antes no existían, y lo que se vio que en realidad las áreas dañadas en ese paciente son mucho más extensas que lo que Broca reconoció, ¿sí? Entonces hay muchas más áreas involucradas, pero para nosotros vamos a decir que el área de Broca es esta área que es la circunvolución frontal inferior. Bien, ¿qué tiene la afasia de Broca? ¿Sí? Primero, obviamente la producción del lenguaje es lo más afectado. ¿Sí? Los pacientes comprenden perfectamente lo que se les está diciendo, lo que están leyendo, porque el área de Wernicke está intacta, lo mandan esa información hacia adelante, hacia el área de Broca, pero el área de Broca, al estar dañada, produce una afectación en la producción del lenguaje. Entonces, los pacientes, si bien al principio pueden estar en mutismo, no emiten palabras, luego empiezan a emitir palabras, pero escasas, menos de 8 palabras por minuto, ¿sí? Con sustitución de sílabas, etc. ¿Qué pasa con la comprensión del lenguaje? Como dijimos, está preservada, porque el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión, está intacta. ¿Y qué pasa con la repetición? La repetición va a estar alterada, es decir, si yo le pido al paciente diga ministro de Brasil, obviamente comprende lo que le estamos diciendo, ¿está bien? Pero cuando quiera repetirlo, como el área de Broca, que es de la expresión de la palabra, está dañada, va a estar afectada esa capacidad de repetición, ¿sí? Pero esta capacidad de repetición, digamos, afectada es una consecuencia, de la lesión de la fascia de Broca. Entonces, ¿qué hay en la fase de Broca? Predomina la incapacidad de expresarse a través del lenguaje, ¿sí? Lo más afectado es la gramática, ¿sí? Se altera la secuencia del lenguaje, ¿sí? Hay también, obviamente, reducción de la fluencia verbal, o sea, como lo que les decía antes, que emite pocas palabras, en general poquitas, menos de 8 por minuto, ¿sí? Hay un trastorno también en la velocidad y la melodía, hay errores de articulación de la palabra, ¿sí? Presenta un lenguaje espontáneo muy, pero muy dificultoso, o sea, espontáneamente, ¿sí? No puede tampoco expresarse, ¿está bien? Tiene muchas interrupciones, ¿está bien? No sigue la gramática normal, ¿está bien? Eso es muy característico en la fase de Broca, ¿está bien? Eh, y obviamente va a haber ausencia de preposiciones, conjunciones, entonces lo que aumenta en el lenguaje, digamos, es el número de, por ahí, nombres o verbos, pero en el cual, como no hay preposiciones, conjunciones, da alteraciones, obviamente, en su expresión, ¿sí? Como dijimos, la comprensión está relativamente respetada, ¿está bien? Y se dificultan, ¿sí? La escritura y la lectura, digamos. Eso es para
¿Qué signos acompañantes tiene la afasia de Broca? Y bueno, lo primero que tengo que recordar es que estos pacientes comprenden perfectamente la situación en la que están. Uno les dice cosas, las comprenden, pero cuando quieren expresarse son conscientes de ese defecto severo en la expresión. Por lo tanto, la depresión, la angustia son síntomas acompañantes muy frecuentes. Y además, como el área de Broca es la circunvolución frontal inferior, es decir, estamos en el lóbulo frontal, que es prerrolándico, es muy frecuente que la afasia de Broca se presente en el contexto de pacientes que tienen lesión también de la corteza motora primaria, que es la neurona motora inferior o de la piramidal. Por eso están viendo ahí el médico que simula una hemiparesia derecha, justamente porque el hemisferio afectado del lenguaje obviamente es el izquierdo. ¿Sí? Entonces los signos acompañantes son un síndrome de la neurona motora superior y angustia. Digamos, cuando se produce un daño en el área posterior, el área de Wernicke, que repetimos es la circunvolución temporal superior más posterior, se produce un trastorno adquirido del lenguaje llamado afasia de Wernicke, ¿sí? Que también, hoy sabemos que el área de Wernicke es más que esto solamente que estamos indicando, pero bueno, ha quedado en nosotros como algo reducido para poder entenderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el paciente que tiene una afasia de Wernicke? Bueno, la producción está sana, está preservada, porque el área de Broca está intacto. Entonces, los pacientes pueden emitir un lenguaje espontáneo, pueden hablar espontáneamente y contestar preguntas, aunque no tengan sentido espontáneamente. Lo más afectado es la comprensión, porque justamente lo afectado es el área de la comprensión. Y la repetición también está afectada, pero está afectada de nuevo como consecuencia, porque yo le digo al paciente, repite, digamos, repetí, ministro de Brasil, y obviamente el paciente no entiende lo que le estamos diciendo. ¿Sí? Por lo tanto, su lenguaje espontáneo va a decir cualquier cosa. Entonces, la capacidad de repetición está afectada, pero como consecuencia de la falta de comprensión del lenguaje. Entonces, ¿qué hay en la fase de Wernicke? Una gran incomprensión del lenguaje, ¿sí? Eh, los pacientes tienen un discurso fluente, es decir, acá no hay 8 palabras por minuto, hay 20, 30, 40, ¿sí? Es muy, pero muy fluido el lenguaje, ¿sí? Pero no tiene contenido, ¿está bien? Pueden tener un discurso absolutamente vacío. Son frecuentes, ¿sí? Los circunloquios, ¿sí? Por ejemplo, en vez de decir para comer, por cuchara, sustituir, ¿no? Uso de palabras no referenciales, o sea, decir eso, cosa, ¿está bien? Parafasias, o sea, decir, digamos, sustituir, ¿no? Algún fonema, por ejemplo, cocho, en vez de, tenía que decir coche, pero dijo cocho, ¿está bien? Uso de parafasias semánticas, ¿sí? O sea, sustituir una palabra emparentada semánticamente con otra, tenía que decir plato y dijo vaso, ¿está bien? Y, claro, suele asociarse a anosognosia, es decir, el paciente no tiene reconocimiento tampoco por ahí de algunos objetos, no puede tener conocimiento, ¿no? Y decir de qué se tratan esos objetos, ¿está bien? Y es muy difícil valorarlo igual, ¿está bien? El resto de las funciones, porque justamente como no comprende, pero el lenguaje fluido, pero no, digamos, carente o vacío, no podemos a veces evaluar el resto de las funciones, ¿sí? ¿Y con qué se asocia la afasia de Wernicke? Bueno, como el área de Wernicke, digamos, un área más posterior, ¿sí? Está en la circunvolución temporal superior, pero bien posterior, justo muy cerquita de ahí, profundamente, pero muy cerquita, están pasando las radiaciones ópticas, es decir, parte de la vía óptica. Y como ustedes recuerdan, las radiaciones ópticas, que son muy grandes, ¿sí? Cuando se dañan, provocan esto que están viendo que son las cuadrantopsias. Es decir, los pacientes frecuentes, los pacientes que tienen afasia de Wernicke, que también tengan dañado las radiaciones ópticas y se presenten, ¿sí? Con cuadrantopsias, ¿sí? Otras cosas pueden ser, como les dije, algunas agnosias, o sea, falta de reconocimiento, ¿sí? Apraxias, o sea, alteración, digamos, para la ejecución de algunos movimientos determinados, ¿sí? Y después esto en la clase que viene y la siguiente van a entenderlo un poquito más todavía. Y nos queda una afasia, un tipo de afasia, ¿sí? Que es la que se denomina afasia de conducción. En la afasia de conducción, lo que está dañado es el fascículo que conduce, es decir, el fascículo arqueado o arcuato, ¿sí? Que como ustedes recuerdan, y acá lo están viendo disecado, es el fascículo que comunica el área de Wernicke con el área de Broca. Entonces se llama afasia del fascículo arcuato o afasia de conducción. El paciente, claro, tiene un lenguaje fluente para las conversaciones porque el área de Broca está bien. Tiene una comprensión conservada porque el área de Wernicke está bien. Pero el daño más característico en estos pacientes es un trastorno grave, severo y primario de la repetición, ¿sí? Es decir, a estos pacientes, cuando uno les dice
de sí ministro de Brasil, lo entienden perfectamente, quiere mandar esa información para adelante, pero no puede porque está interrumpido el fascicular 4. Entonces, acá el trastorno en la repetición es primario, es justamente el daño fundamental, esencial que se produce en esta lesión. Cuando uno dice, hay otras afasias, sí, por supuesto, hay otras afasias, la transcortical, motora, etcétera, está bien, no importa, lo que a nosotros nos interesa es reconocer estas tres, que son la afasia de Broca, de Wernicke, y la del fascículo arcuato. ¿Sí? Si hacemos un resumen de esto, decimos, la afasia de Broca es por una lesión del área de Broca, lo más afectado es la fluencia verbal, si los pacientes no pueden expresarse, ¿sí? La comprensión suele estar bien, está perfecta, ¿está bien? Y la repetición está alterada, pero como consecuencia de que el paciente no puede expresarse bien. Y suelen asociarse, como es un área frontal, ¿sí? Con hemiparesia. En la fase de Wernicke, que es más posterior y del lóbulo temporal, la fluencia verbal está sana, o sea, está perfecta. El paciente puede hablar espontáneamente, pero es un lenguaje carente de sentido, ¿sí? Lo que tienen dañado fundamentalmente es la capacidad de comprensión. Y la repetición, obviamente, está dañada, pero también como un trastorno secundario. Y lo que se asocia en estas lesiones, como la fase de Wernicke, suelen ser las cuadrantopsias, ¿sí? En la fase de conducción, ¿sí? Vamos a encontrarnos un paciente que habla espontáneamente, fluidamente, porque el área de Broca está sana, comprende, porque el área de Wernicke está sana, pero lo más alterado es la repetición, ¿sí? Es la repetición y eso es lo que me tengo que llevar de acá. Como les dije antes, ¿sí? El lenguaje es una función altamente lateralizada. Estamos hablando del hemisferio izquierdo. Pero les comenté que cuando uno tiene dañadas las mismas zonas del lado derecho, o sea, del hemisferio derecho, se producen las aprosodias. Las aprosodias son alteraciones en la entonación del lenguaje, ¿sí? En la entonación del lenguaje. Y en este caso, las aprosodias, ¿sí? Hay una incapacidad en la persona para transmitir correctamente la entonación, o sea, el acento, la entonación, el ritmo y el tono. Y también a las aprosodias las podemos dividir en dos grupos. Las aprosodias de producción, es decir, cuando se daña, ¿sí? La parte frontal del hemisferio derecho, ¿sí? Vamos a tener una aprosodia de producción. El paciente, digamos, es incapaz de generar un cambio en la prosodia, en la entonación, el ritmo de su discurso, ¿sí? Mientras que la lesión de las zonas posteriores, parecida a la de Wernicke, pero en el hemisferio derecho, va a ocasionar una aprosodia de comprensión, que es una incapacidad para interpretar la prosodia del otro que me está hablando, ¿sí? Entonces, eso también es un trastorno severo porque para mí el lenguaje del otro, entiendo las palabras que está diciendo, ¿sí? Pero no puedo entender digamos, el ritmo y la entonación y por lo tanto puede estar dándome un mensaje contrario al que yo entiendo, ¿sí? Bien, vamos a las preguntas sobre esto. ¿Qué preguntas tienen? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Profe, ¿el tartamudeo entonces qué es? ¿Un trastorno de la conducción? No, ¿O no, no? no. El tartamudeo es otra cosa, digamos. Todo lo que tiene, que no se llama así, no tiene un nombre, pero digamos, todo lo que tiene que ver con dislexias, tartamudeo, etcétera, son trastornos a otro nivel. Por eso aclaré que estos son trastornos adquiridos del lenguaje por lesión de las cortezas, ¿sí? Adquirido. ¿Está bien? No tienen que ver cuando somos chicos, ningún trastorno congénito, no. ¿Sí? Son lesiones adquiridos, ¿sí? No tienen que ver con el autismo, no tienen que ver con nada de eso, ¿sí? Profe, ¿y la denominación qué sería? Porque hablamos de la producción, la expresión y en un momento creo que mencionaste la denominación, pero Sí, la si definición yo quedó ahí en el pregunto, aire. digamos, yo hago esto, digo, ¿qué es esto? ¿No? La persona me dice una lapicera, ¿no? Si digo, ¿qué es esto? Me dice un reloj. Eso es la denominación, ¿sí? Muchos de estos pacientes, especialmente los que tienen la lesión en el lóbulo temporal, que se encarga de reconocer objetos, palabras, letras, etcétera, tienen esta falta de denominación porque no las reconocen, ¿sí? Sería como la asociación entre la palabra y el objeto, una cosa así. Sí, exacto. Sí, sí. Y es Bien. muy frecuente eso de ver en las afasias que, por lo menos al comienzo, en los primeros tiempos, digamos, donde se produce la lesión, de que los pacientes no solo no pueden expresarse o no pueden comprender, sino que no pueden denominar, ¿sí? No pueden decir de qué se trata el objeto que le estamos mostrando. ¿Sí? Lo que acabamos de ver, vuelvo a insistir porque es importante, ¿está bien? No, digamos, no relacionar lo que acabamos de ver con el autismo o con un trastorno del espectro por hiperactividad
otros trastornos del lenguaje, la disartria, que es del cerebelo, ¿no? Esto es trastorno adquirido del lenguaje por lesión de áreas corticales, ¿sí? Que son áreas básicas del lenguaje, que también les acabo de decir, les acabo de mostrar que eso que llamamos área de Broca, en realidad es más extenso. Hay otras áreas ahí muy cerquita que contribuyen también al lenguaje. ¿Está bien? Lo que pasa, bueno, cuando se descubrió, y fue la primera área a la que se le dio un nombre, digamos, con una función, solamente se pensaba, digamos, que era la circunvolución frontal inferior, ¿sí? Entonces, lo que tengo que recordar acá es que la afasia es un trastorno adquirido del lenguaje por lesiones de estas cortezas, o en este caso el fascicular 4 también, y solo vimos 3 de ellas. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes, ¿sí? Que son la afasia de Broca, la afasia de Wernicke y la afasia de conducción, ¿sí? Esto, a pesar de que es fácil, no es difícil de comprender, a veces cuando uno después va a los exámenes se confunden, digamos. Recuerden que lo que es lóbulo frontal, ¿sí? Lóbulo frontal, nosotros por lo menos ya sabíamos de antemano por otras clases que se encarga del movimiento, de lo motor. Entonces, la lesión, ¿sí? Del área de Broca, que es frontal, también el problema va a ser en la expresión de la palabra. ¿Se entiende? También, de hecho, se la llama a esta fascia de Broca, se la llama fascia de expresión, o también se la llama fascia motora, muchas veces, ¿sí? Porque es un problema motriz, digamos, ¿está bien? Sin que esté dañado el aparato fonatorio, ¿no? Esto no es un problema de las cuerdas vocales, no, no. Es claramente las cortezas que tienen que trabajar con lo que han, digamos, comprendido del lenguaje y tratar de expresar o dar una respuesta. Y el área de Wernicke, perdón, es temporal, ¿sí? Es del lóbulo temporal, que es un lóbulo que, no, aparte de la audición, ¿está bien? Se va a encargar de reconocimiento, ¿sí? De reconocimiento de cosas, reconocimiento de letra, de sílabas, reconocimiento de rostros, reconocimiento de objetos. Entonces, es lógico que a esa afasia de Wernicke también se le llama afasia sensorial, ¿está bien? O afasia perceptiva, ¿sí? Que es otro de los nombres que se le da y que uno por ahí tiene que recordar, ¿sí? Que no tiene que ver con lo motriz, sino con la comprensión. ¿Eh? Y después, bueno, la del fascicular 4, que es de conducción, porque es el que conduce la información de Wernicke hacia Broca. No es nada más que eso. Profe, Escucho. las cuadrantopsias se daban porque la lesión estaba cerca de qué? De las radiaciones, habías dicho. Claro, la vía óptica, si ustedes se acuerdan, empieza con los axones de las células ganglionares de la retina, después se cruzan las fibras nasales en el quiasma óptico, desde el quiasma óptico para atrás hablamos de tracto óptico, cintilla óptica, como ustedes quieran, hasta el tálamo. Del tálamo hasta la corteza visual primaria, que es el lóbulo occipital, se llaman radiaciones ópticas. Y las Bien. radiaciones se van para atrás, pero se abren, se acercan más a la superficie, ¿sí? Se acercan más a la corteza. Eso es lo que hace que cuando uno tenga una lesión de la corteza del área de Wernicke pueda dañar esas radiaciones ópticas. Entonces, por eso produce una cuadrantopsia en general. Bien, gracias. Que igual, perdón, insisto, es muy difícil de evaluar, muy difícil, porque imagínense que es, el paciente no ve solo un cuadrante, pero es un paciente que tiene afasia de percepción, o sea, afasia de comprensión, no comprende tampoco. Entonces, si no comprende, a veces tampoco puede comprender, obviamente, las órdenes que le damos cuando queremos saber si tiene o no tiene cuadrantopsia, etc. Entonces, no es fácil el examen en estos pacientes. Profe, le hago una pregunta. En las afasias de Wernicke, bueno, también sabemos que tenemos la nosognosia y también las cuadrantopsias. ¿También estaría relacionado con la prosopagnosia? Que habíamos visto un poco. Sí, se puede dar. Lo que pasa es que la Claro. prosopagnosia de los rostros tiene que ver también con la corteza fusiforme, ¿sí? Que está más abajo. La corteza fusiforme es, digamos, la corteza temporal, ¿sí? Inferior, que se ve mucho mejor de la cara interna o inferior del cerebro que la cara externa, ¿sí? Y acá estamos hablando más de la cara externa, ¿sí? Del cerebro. Pero obviamente, eventualmente una lesión que abarque mucho más profundo y hacia abajo, en el lóbulo temporal, también podría dar un trastorno de identificación de los rostros. Gracias, profe. Si googlean, digamos, yo no tenía videos como aptos para colgar acá en este momento, pero si googlean, hay muchos videos de pacientes con afasia de Broca y de Wernicke, van a ver que la diferencia es abismal y en la fase de Wernicke hay hasta momentos donde el médico o hasta un periodista le hace preguntas y el paciente se queda y contesta, pero contesta cualquier cosa. Pero no es porque está loco, sí, o que tiene el juicio desviado, sino que no comprende, pero su lenguaje está perfectamente fluente, y puede decir lo que ocurre. Y no tiene nada que ver con lo que se le preguntó, ¿sí? Y esto es otra característica a tener en cuenta. O sea, yo para decir que un paciente es afásico, obviamente tengo que chequear primero que no esté ni ciego, ni sordo, ni tenga un problema de desviación del juicio, ¿está bien?
Eso es importante. Esto no quiere decir que no puedan tener afasia los pacientes que tienen desviación del juicio, que sean sordos o ciegos, ¿no? Pero tengo que chequearlo antes. Digo, si yo le digo a un paciente, ¿qué es esto? ¿Sí? Y es ciego, no es una afasia, digamos, está ciego, no puede ver el objeto, por eso no lo puede denominar, ¿está bien? No, esto lo digo, ojo, ha pasado, ¿eh? Hay pacientes que los mandan a internar, digamos, con presunción, y después en realidad es otra cosa lo que les está pasando, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Yo, perdón, pero no entendí por qué cursa con la fascia de Wernicke cursa con problema en la escritura. Porque, como dije antes, el área de Wernicke, estrictamente hablando, uno podría decir que es la corteza de la circunvolución temporal superior más posterior, ¿sí? O sea, muy cercano al lóbulo parietal, si se quiere. Ahora, el área de Wernicke, ¿sí? Como la conocemos hoy, como se sabe por estudios de resonancia, etcétera, o si querés, más que el área de Wernicke, el área de la comprensión del lenguaje, abarca más que esa área de Wernicke, ¿sí? Áreas más profundas, más abajo, ¿sí? Y más arriba, inclusive. Esto hace que muchos pacientes, cuando tienen lesiones de estas áreas, también tengan lesiones, obviamente, de la parte de la gramática, la parte de la aritmética, ¿se entiende? De otras funciones, de otras funciones. Por eso suelen acompañarse con esos síntomas. ¿Se entiende? No es porque la lesión de la comprensión de la palabra les dé un problema visual, no, es porque suelen acompañarse porque las lesiones afectan también esas otras estructuras. ¿Sí? ¿Se entiende o no lo que dije? Es decir, si uno tiene una lesión en el área de Broca, no necesariamente el paciente tiene que estar hemipléjico. ¿Se entiende? Porque para estar hemipléjico tengo que lesionar la circunvolución frontal ascendente, el área motora primaria. Ahora, la mayor parte de los pacientes con afasia de Broca son ACV, accidentes cerebrovasculares, cuya isquemia daña toda la zona esa. Entonces la zona esa involucra al área de Broca y al área motora primaria. Por eso suelen acompañarse de una hemiparesia o una hemiplegia. ¿Sí? Se entiende que son síntomas acompañantes, no quiere decir que estén. ¿Sí? ¿Se entiende o no lo que acabo de decir? Sí, sí. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? A mí no me quedó muy claro lo de Si están hablando no los escucho, ¿eh? Bueno, si no hay dudas, pasamos a lo siguiente, ¿ok? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Y ahora tenemos que ver otra de las funciones llamadas funciones, digamos, si se quiere, superiores, ¿sí? Que es el sueño y los ritmos biológicos. Primero, digamos, algo que nos tiene que quedar claro a todos, ¿sí? Es que justamente la rotación terrestre, ¿sí? Es lo que hace que se originen dos momentos diferentes, dos ambientes diferentes, ¿sí? Que son el día y la noche, la luz y la oscuridad, ¿está bien? Obviamente la duración de estos periodos de luz-oscuridad es muy variable, porque varía con las estaciones del año, y por supuesto no es lo mismo si estamos en el polo norte, en el centro, en el Ecuador, o en el polo sur, ¿sí? O sea, es muy diferente. Pero esto justamente es lo que hizo que en la evolución el hombre que transita, digamos, ¿sí? Con periodo de oscuridad y con periodo de luz, tenga de alguna manera que crear como una especie de reloj biológico endógeno capaz de dar cuenta de esto y que ese reloj biológico le avise al resto de nuestro organismo cuándo es de día y cuándo es de noche, por así decirlo. ¿Sí? Nosotros tenemos un reloj, ¿sí? Endógeno, biológico, ¿sí? Que va de alguna manera a decirnos cuándo es de día y cuándo es de noche, ¿sí? De hecho va a inducir también un poco el sueño y después inducir la vigilia, ¿sí? El despertar. Y ese reloj endógeno lo tenemos en el hipotálamo, ¿sí?
es un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, ¿sí? Del hipotálamo, que cumple esta función fundamental de ser nuestro reloj biológico. Y ese reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, después regula el resto de los relojes biológicos que tienen los diferentes tejidos. Por eso esto es lo que hace que nosotros tengamos, por ejemplo, una secreción de melatonina a la noche, una secreción de, por ejemplo, adrenalina después de las 4 o 5 de la mañana, una secreción de hormona de crecimiento preferentemente a la noche, etc. ¿Sí? O una secreción, por ejemplo, de ácido clorhídrico basal nocturna, ¿sí? Bueno, hay un montón, digamos, de secreciones hormonales, de sustancias, etcétera, que están reguladas justamente por relojes endógenos, todos los cuales dependen de un reloj superior, que es el que avisa día y noche, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? Cuando decimos que, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es un reloj biológico? Obviamente son, después de explicarle ahora una vía que se encarga de esto, son transformaciones genómicas, ¿no? Son cambios, como dice acá, genómicos, ¿eh? Hay diferentes proteínas que van a inducir, obviamente, estos cambios en estos relojes biológicos. Y acá les estoy presentando, de alguna manera, el reloj de los relojes, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. El hipotálamo, recuerden que es un órgano del sistema nervioso central, impar, único, ¿sí? En la línea media, que se comunica por debajo del tallo hipofisario con la hipófisis, o glándula pituitaria, y dentro del hipotálamo podemos tener muchísimos núcleos, muchos de ellos son secretores de hormonas que ustedes habrán visto. Acá tenemos uno de esos núcleos, que es el supraquiasmático, que es nuestro reloj, y ahora vamos a ver qué hace, ¿sí? Fíjense en que las 20.000 neuronas del núcleo supraquiasmático están sincronizadas, ¿sí? Liberando vasopresina, vasopresina ante la entrada de luz. Esto quiere decir que mientras estamos con luz, especialmente de día, ¿sí? esa entrada de luz permanente a través del aparato visual, induce en el núcleo supraquiasmático la liberación, de alguna manera, de vasopresina. Y ahora después vamos a ver qué hacemos con eso, ¿sí? Cuando estamos en ese momento de luz en el día, ¿sí? El núcleo supraquiasmático inhibe la liberación en la glándula pineal o epífisis, que es esta verde que ustedes ven acá atrás, ¿sí? De una hormona que se llama melatonina, ¿sí? La melatonina es la hormona que induce el sueño, ¿sí? Cuando nosotros estamos con luz, nuestro núcleo supraquiasmático, nuestro reloj, va a inhibir la liberación de melatonina por la glándula pineal, por lo cual vamos a encontrar desfasaje del sueño, ¿sí? Y cuando uno dice luz, ¿estamos hablando de la luz solar? No, estamos hablando de cualquier luz. Eso incluye hoy en el mundo occidental la utilización de tablets, de celulares a la noche cuando nos vamos a acostar, de la luz de la televisión, etcétera, que lo que hace esa luz justamente es darle una referencia equivocada, ¿sí? A nuestro núcleo supraquiasmático de que hay luz, que probablemente sea una continuación del día, y esto va a provocar la inhibición, obviamente, de la secreción de melatonina con el consecuente desfasaje de la hora de sueño, ¿sí? Cuando estamos en oscuridad, pasa todo lo contrario. En la oscuridad, ¿sí? Se estimula la liberación de melatonina. La glándula pineal comienza a producir la liberación de melatonina que nos va a inducir el sueño. La melatonina es una hormona derivada de la serotonina, como ustedes ven acá. Y la secreción de melatonina es muy constante día a día durante un periodo de vida determinado. O sea, hasta los 30 años de una manera, entre los 35 y 45 de otra, en los 60 a 70 años de otra manera, etc. O sea, en periodo de vida, la secreción de melatonina es bastante regular y constante, día a día, ¿está bien? O sea, tiene mucho menos cambios debido al estrés que muestra, por ejemplo, el cortisol, ¿está bien? Ahora, lo que están viendo en el dibujo es que decir que en periodos de vida la secreción día a día es bastante constante no quiere decir que toda la vida es igual. Porque como ustedes ven, fíjense, si mido la melatonina en plasma, en picogramos por mililitro, ¿sí? Fíjense en que cuando estamos a los 35 años, ¿sí? Ese pico plasmático es muy alto, ¿sí? Y luego decae el pico plasmático, especialmente en las horas de la noche, ¿sí? Una cosa interesante, ¿sí? De que hay muchos animales, muchos ejemplos, en este caso las ovejas, ¿sí? Tienen la mayor parte de los apareamientos cortos en otoño, el embarazo es en invierno y después nace el cordero en primavera. O sea, justo en el momento donde la naturaleza le da mucha posibilidad por el pastizal, etcétera, para alimentarse, nutrirse y sobrevivir. ¿Está bien? Todo esto, ¿está bien? Todo esto, que no es magia de la naturaleza solamente, se debe justamente a la transmisión del fotoperíodo, ¿sí? Con días donde hay más luz, días donde hay menos luz, ¿sí? Esto también es interesante de verlo. Es decir, la actividad reproductiva, digamos, ¿sí? Está asignada de alguna manera
por los periodos de luz-oscuridad, ¿sí? Y por supuesto hay países muy pero muy al norte, el ejemplo de Finlandia, ¿sí? Donde obviamente hay variaciones, esto que acabo de decir de la melatonina seguramente no son las mismas concentraciones plasmáticas, ¿sí? Hay muchas películas que pueden ver sobre este tema, acá tienen una, digamos, también para entender de qué se trata, ¿sí? Fíjense que en Finlandia en el invierno hay un aumento de la melatonina y disminución de la hormona ovárica, claro, en los días en invierno, ¿sí? Son de, digamos, 3, 4 horas, ¿sí? Entonces hay una, digamos, mucha oscuridad durante la mañana también, que es oscuro, digamos, entonces la secreción de melatonina persiste durante lo que llamamos la mañana del día, ¿está bien? Justamente por la oscuridad. Y otra cosa curiosa, interesante para entender esto del reloj biológico, ¿sí? De que se sabe que los días que hay luna llena, ¿está bien? Se reduce una partecita de nuestro sueño profundo, un 30%, ¿sí? Tardamos 5 minutos más en conciliar sueño y se duerme unos 20 minutos menos al día, ¿está bien? Es decir, habría un ritmo también biológico, ¿está bien? Circalunar. Y esto, lo interesante, es que se sepa o no que hay luna llena, ¿está bien? O sea, se sepa o no que hay luna llena. No es que yo estoy predispuesto por saber que hoy hay luna llena o que no hay luna llena, ¿sí? Bien, como les decía, ¿sí? El ojo humano obviamente es el responsable de informarnos, ¿no? Si hay luz o hay oscuridad, ¿está bien? Entonces, el ojo humano nos permite, por un lado, ver, lo vimos en visión, pero también el ojo humano se encarga de regular los ritmos biológicos, ¿sí? En la retina hay unas células que ustedes ya conocen, que se llaman células ganglionares, ¿sí? Esas células ganglionares son las células cuyos axones forman el nervio óptico, ¿sí? El segundo par craneal, pero hay unas células ganglionares especiales, dentro de esas células ganglionares que nosotros vimos, que forman la vía óptica, todo lo que sabemos que es para la visión fundamentalmente, que son unas células ganglionares llamadas W, ¿sí? Que tienen un pigmento llamado melanopsina, ¿sí? O sea, son células ganglionares llamadas W que tienen un pigmento llamado melanopsina, que obviamente es un pigmento que puede absorber, ¿sí? La luz. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es de día y de noche y sincronizamos este reloj endógeno, ¿sí? En general. Bueno, como dijimos, hay un pequeño número de células ganglionares en la retina, responden a la luz, absorben, digamos, esa luz porque tienen melanopsina, y esas neuronas desde la retina, esas células ganglionares, proyectan, ¿sí? Hacia el hipotálamo por un tracto, un haz, que se llama haz retino-hipotalámico, ¿sí? Es decir, que le informamos a través de estas células ganglionares W al hipotálamo, ¿es de día o es de noche? ¿Sí? Fíjense que luego, ¿sí? Ahora les voy a mostrar acá, esto es lo que estaba diciendo antes, los axones de las células ganglionares W de la retina, también pasan por el nervio óptico por la parte anterior del quiasma, ¿está bien? Y llegan al núcleo supraquiasmático, ¿sí? ¿Qué pasa después? Una vez que ese haz retino-hipotalámico llegó al núcleo supraquiasmático, desde ahí las neuronas del núcleo, digamos, supraquiasmático, ¿sí? Se van a dirigir, fíjense, con un descenso, van a entrar a la médula espinal y van a salir haciendo sinapsis con neuronas que están en el ganglio cervical superior, ¿sí? Es decir, lo terrible, digo, de toda esta vía, obviamente no es un único axón, ¿sí? Pero es que sale del sistema nervioso central, entra al ganglio cervical superior y luego las neuronas que están allí, ¿sí? Para continuar, emiten axones formando un nervio que se llama nervio coronario, ¿sí? Que van hasta la glándula pineal, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Cuando mi retina ya empieza a sensar que no hay más luz, ¿sí? Esto se empieza a estimular y le manda información a la glándula pineal para que empiece a liberar melatonina, especialmente en la hora de la tarde, ¿sí? La melatonina luego va a actuar sobre nuestro reloj biológico, ¿sí? Va a tener funciones sobre nuestro reloj biológico, pero este sería más o menos el mecanismo por el cual nos enteramos que es de día o que es de noche. Uno se pregunta entonces si el ojo también regula los ciclos, ¿qué pasa en las personas que son ciegas, ¿no? Pero que tienen ojo, que tienen globo ocular? Bueno, nada, digamos, porque las personas que son ciegas para ver, pero la percepción de la luz y la oscuridad por estas células W de la retina persisten. Por eso que las personas ciegas, obviamente, se despiertan a la mañana y se van a acostar a la noche, ¿está bien? Por supuesto, si yo tengo enucleación ocular, o sea, no tengo globos oculares, se pierde esta capacidad porque ya no voy a tener las células ganglionares W, ¿sí? Paro un segundo acá para que me hagan las preguntas hasta acá. ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende?
Profe, ¿cómo llama Sí. lo que le ve las especializadas W? Que me quedó, no llegué a notarlo. El pigmento, Sí, sí, eso. melanopsina. Ahí está. Melanopsina, Gracias. ¿sí? Recuerden que son células ganglionares de la retina, ¿está bien? Cuyos axones están con el nervio óptico, pero que van a servir para otra cosa, ¿está bien? No nos dan información visual de un objeto del color, sino lo que informan es, ¿hay luz o hay oscuridad? Simplemente eso, ¿está bien? Por eso que cuando decimos una persona que tiene daño en la retina, digamos, puede no ver objetos, pero sigue enterándose cuando hay luz y cuando hay oscuridad, ¿sí? Y esa información es vital para que llegue al núcleo supraquiasmático y desde allí este empieza a coordinar la liberación de melatonina en la glándula pineal, que ahora vamos a ver a qué hora se produce y algunas de las cuestiones fundamentales. Bien, esperen un segundito. Una cosa, como dije antes, es que vieron que ahora a nuestro celular lo hemos transformado en todo, ¿no? Le confiamos al celular la fecha de cumpleaños, que nos traduzca cosas, todo, mensaje, etcétera, etcétera, la vida, la agenda, ¿sí? Pero el uso nocturno del celular ha provocado esto, ¿sí? Ha provocado que ese uso del celular, la luz que emite, es suficiente para retrasar el reloj biológico, ¿sí? De todas las noches subsiguientes, ¿sí? Por eso hace que la calidad del sueño sea muy mala, y esto es una de las causas de insomnio patológico, digamos, obviamente, hoy en día, ¿sí? Digamos, hace muchísimo tiempo, obviamente, hay una cuestión de preguntarse, bueno, pero ¿para qué soñamos? Tenemos sueño, digamos, sabemos que nos perdemos algo de conciencia con el medio externo. ¿Por qué pasa eso? ¿No? ¿Qué ocurre mientras nosotros estamos durmiendo, ¿sí? O donde estamos soñando? Lo otro es, si tenemos sueños, ¿para qué son, digamos, esos sueños? ¿Está bien? Bueno, obviamente en la antigüedad, ¿sí? Se hablaba de que el sueño era el hermano de la muerte, ¿sí? Tan equivocado no estaban, ¿por qué? Porque nosotros sabemos hoy que cuando a las ratas de laboratorio se las depriva de sueño, ¿sí? De sueño, unos cuantos días, no hace falta meses, unos cuantos días, las ratas se mueren. En el humano esto no ocurre. No es porque hay experimentos con humanos, sino que hubo experiencias de personas que quisieron quedarse despiertas mucho tiempo. Uno fue un estudiante, creo que fue en la década del 60, que se quedó muchísimo tiempo despierto, obviamente lo iban despertando para que no se durmiera, y en realidad lo único que se vio después es cierto nivel de irritabilidad en la conducta, pero mínimo, mínimo. Lo que sí se produjo, obviamente, es trastornos posteriores en el sueño. Tardó muchísimo tiempo en la regularidad del sueño, ¿sí? Pero sí sabemos que dormir poco, dormir mal, ocasiona ciertos trastornos, por lo que vamos a ver ahora en la clase. Cuando uno dice, ¿cómo medimos, digamos, qué es lo que está ocurriendo durante el sueño? Bueno, necesitamos obviamente, ¿sí? La persona no nos puede contar, necesitamos que alguien nos cuente qué está pasando en ese momento. Y entonces hay un estudio, ¿sí? Que se llama polisomnografía. La polisomnografía es el registro de una gran cantidad de actividades orgánicas durante el sueño, ¿sí? Uno de los elementos, de las herramientas que se utilizan en la polisomnografía es el electroencefalograma, ¿sí? Y en el electroencefalograma, ¿sí? En forma general esto, ¿sí? Uno puede ver diferentes tipos de ondas, ¿sí? El electroencefalograma, perdón, no lo dije, es el registro eléctrico, fundamentalmente de la actividad de las neuronas más corticales, ¿eh? Y vemos que a veces podemos tener un ritmo llamado de ondas alfa, que son como ustedes las están viendo acá arriba. Ahora les voy a mostrar algunas cuestiones para que lo entiendan mejor. Ondas beta, ¿sí? Ondas tita u ondas delta. Fíjense que a medida que vamos bajando en este dibujito, las ondas delta son ondas más profundas. Cuando en general tenemos esto, estamos en un sueño más profundo también. Pero ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, pasemos sabiendo esto, que nosotros podemos medir, o sea, podemos pedirle a alguien que nos cuente qué pasa en el sueño, que es la polisomnografía, cómo es la arquitectura y cómo se clasifica el sueño, ¿sí? Nosotros obtenemos los datos a partir de la polisomnografía, ¿sí? En la polisomnografía vamos a obtener el electroencefalograma, pero además podemos medir la actividad del movimiento ocular, el movimiento ventilatorio a partir del tórax, cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Etcétera. O sea, un montón de parámetros durante el sueño. Para eso la persona se la condiciona, obviamente, se la hace dormir, etcétera, y se la colocan todos estos registros y luego se mide y se sacan conclusiones. En base a todo esto, ¿sí? ¿Cómo clasificamos el sueño? ¿Sí? Bueno, el sueño en el adulto se clasifica en sueño REM y en sueño no REM, ¿sí? Que algunos autores llaman ondas lentas, pero es preferible no llamarlo ondas lentas, sino sueño REM y sueño no REM, ¿sí?
Lo que se vio es que en el sueño REM, ¿sí? Que se llama así por las siglas en inglés que significan movimientos oculares rápidos, nosotros podríamos traducirlo al español como sueño MOR, movimiento ocular rápido, ¿sí? Lo que se vio es que el electroencefalograma en ese momento del sueño REM es desincronizado, muy pero muy parecido a la vigilia, ¿sí? Y lo que se ve en el paciente es eso que ustedes están viendo en el video, que son los movimientos oculares rápidos. Es decir, que cuando estamos haciendo este estudio y vemos que el paciente aparece en el electroencefalograma, un electroencefalograma desincronizado, similar al cuando estamos despiertos y con movimientos oculares rápidos, sabemos que estamos en sueño REM. ¿Sí? El otro sueño, el no REM, ¿sí? Va a tener diferentes estadios. En los libros todavía sigue hablando que hay 4 estadios, llamados estadio 1, 2, 3, 4. Nosotros creemos que, por lo que estamos viendo en la mayor parte de los investigadores, habría que hablar de 3 estadios, llamados 1, 2 y 3. En los estadios 1, 2 y 3, en la medida que uno avanza del 1 al 3, hay un enlentecimiento progresivo de las ondas del cerebro, desde un ritmo alfa, que ahora vamos a ver de qué se trata, a un ritmo delta, que es de muy baja frecuencia. Entonces, fíjense en lo siguiente. Acá abajo tienen un electroencefalograma, una traza, obviamente. Estamos despiertos y fíjense cómo es despierto con respecto al sueño REM. Son muy parecidos los electroencefalogramas, ¿sí? No son idénticos, pero muy parecidos. Y el no REM es diferente, ya cambia el trazado electroencefalográfico. Como el electroencefalograma en el sueño REM es parecido, ¿sí? Desincronizado, parecido a cuando estamos despiertos, pero estamos dormidos, ¿sí? Dormidos, al sueño REM también se lo llama sueño paradojal. ¿Sí? Sueño paradojal. Bien, entonces fíjense, ahí se los voy a mostrar. Despierto, arriba de todo, sueño REM abajo. ¿Sí? Son muy parecidos, pero no idénticos, por eso al sueño REM también se lo llama sueño paradojal. Y fíjense en lo siguiente, ¿no? Uno piensa que el sueño, que todavía ni siquiera lo definimos, ¿no? Pero uno podría decir que es un proceso cíclico, reversible, en el cual pasamos por diferentes fases, también donde hay cierta desconexión con el medio ambiente y cierta desconexión con determinadas funciones biológicas, ¿está bien? Es un momento donde el flujo sanguíneo cerebral en algunos momentos del sueño no solo queda igual que antes en la vigilia, sino que aumenta. Es decir, que es un periodo del sueño de mucha actividad cerebral, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? En el sueño no REM, el flujo sanguíneo cerebral, que si ustedes recuerdan de la clase era de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, disminuye aproximadamente un 20%, similar a lo que pasa en la anestesia, ¿sí? Con la cual también nos inducen el sueño y nos desconectamos. En cambio, en el sueño REM, ¿sí? Que son pedacitos del sueño que ahora vamos a ver, el flujo sanguíneo cerebral aumenta, especialmente en áreas como el sistema límbico, inclusive mucho más, muchísimo más que en la vigilia. Ahora bien, cuando yo estoy despierto, ¿sí? Y estamos haciendo alguna tarea, pensando, ¿sí? Lo que se observa en un electroencefalograma en las personas despiertas que están pensando o están concentrados es un ritmo llamado ritmo beta, ¿sí? Es decir, ondas que tienen más o menos entre 14 y 30 ciclos por segundo hercios, ¿sí? O sea, no importa, digamos, pero son ondas beta. Cuando empiezo a estar en ese momento donde empiezo a tener sueño, ¿sí? O si le pedimos a una persona que cierre los ojos, se relaje, empiezan a aparecer ondas alfa en el electroencefalograma, que son entre 8 y 13. Fíjense que antes teníamos 14 y 30 y ahora se pusieron más lenta, entre 8 y 13 Hz. O sea, estamos en un ritmo alfa, ¿sí? De ensoñación, por así decirlo. Y luego de pasar de esto, ¿sí? Vamos a, obviamente, entrar en sueño, ¿está bien? Ahora, cuando entramos en el sueño, en el humano adulto, ¿sí? No entramos al sueño REM, sino que lo primero que nos ocurre es que cuando nos dormimos, entramos a una fase del sueño que es el sueño no REM, ¿sí? A su primer estadio llamado estadio N1 o estadio 1, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar, digamos, cómo se ve eso. Entonces, fíjense, empezamos a dormir, estamos despiertos primero, ¿sí? Nos dormimos y lo primero es que caemos es en el sueño no REM, ¿sí? En el estadio 1. Luego, ¿sí? Perdón, y en este estadio 1, en esa fase 1 del sueño no REM, el ritmo que prevalece electroencefalográficamente son estas ondas tita, entre 3 y 7 Hz por segundo, ¿sí? Luego vamos a pasar a la fase 2, luego vamos a pasar a la fase 3, que sería el sueño más profundo, luego nuevamente subimos al estadio 2, luego al estadio 1, y finalmente llegamos al primer sueño REM. ¿Cuánto tardamos en llegar al sueño REM? Más o menos, ¿sí? Entre 1 hora y 1 hora y media. Es decir, que desde que me duermo
hasta que llego al primer sueño REM, donde el electroencefalograma va a estar desincronizado y va a empezar a aparecer los movimientos oculares, puede transcurrir entre 60 y 90 minutos. ¿Sí? Y fíjense en que si uno dice, bueno, ¿cuánto dura ese primer sueño REM? Nada, es muy poquito, 7 minutos, 10 minutos. ¿Sí? O sea, estamos muy poquito tiempo en sueño REM y luego nuevamente volvemos a caer en la fase 1, 2 y 3 del sueño no REM. ¿Sí? Y eso se va a repetir 4 a 7 veces durante la noche. ¿Sí? 4 a 7 veces durante la noche. ¿Sí? Con una característica, que mientras avanza la noche, pasan dos cosas fundamentales. Cada vez que entramos en sueño REM, el sueño REM se va a prolongar, se va a hacer más largo. El primero era de 7 minutos, pero después va a ser otro de 10, otro de 20. Y el sueño más profundo desaparece en las horas de la mañana. Es decir, esa fase 3, que era el sueño más profundo, ¿sí? Va a desaparecer después en el electroencefalograma. Justamente eso nos permite, obviamente, despertarnos, ¿sí? Hacia las primeras horas de la mañana. Como les dije antes, cuando entramos al sueño, entramos en el sueño no REM en la fase 1 y luego en la fase 2. Y en la fase 2, ¿sí? Lo que vamos a encontrar son ondas tita, pero aparecen dos cosas, ¿sí? En el electroencefalograma que hacen que la persona que está viendo el electroencefalograma y que entiende, digan, está en fase 2 del sueño no REM, que son lo que se llaman usos del sueño y unos complejos electroencefalográficos llamados complejos K. ¿Sí? Fíjense, los usos del sueño es esto que está marcado acá, ¿sí? Los complejos K es esto, ¿sí? Obviamente nadie pretende que ustedes sepan, ni nadie sabe más que los técnicos que manejan esto, pero saber que los usos del sueño y el complejo K pertenecen a la fase 2. ¿Qué ocurre cuando nos dormimos en el sueño no REM en el estadio 1? ¿Sí? Bueno, es un sueño ligero, el tono muscular, la temperatura, la frecuencia cardíaca y respiratoria van disminuyendo de a poquito, ¿está bien? Y ahí vamos pasando al sueño no REM en la fase 2. Como el sueño es ligero, cuando despertamos a esa persona y estaba justo en la fase 1, ¿sí? La persona refiere decir que no estaba durmiendo, pero claramente, como ustedes ven acá en el video, sí lo estaba. Sí lo estaba. Finalmente, como les dije, después del estadio 1, el estadio 2, entramos al estadio 3. El estadio 3 es el sueño más profundo, ¿sí? Y a este es el que muchos autores dicen que habría que llamar ondas lentas, propiamente dicho, ¿sí? ¿Qué es lo que predomina en el electroencefalograma? Las ondas delta, que son 1 a 2 Hz, ¿sí? O sea, muy, pero muy lentas, ¿sí? Y como ven acá en este hipnograma, es el sueño más profundo. Una cosa que no dije, perdón, esto que estamos viendo acá se llama hipnograma, es lo que muestra la arquitectura del sueño de la persona, ¿sí? O sea, cuando uno hace un estudio de la polisomnografía, después se puede convertir en este gráfico que ustedes ven acá perfectamente y uno ve cuánto duraron las fases, por qué fases pasó, etc. Bien, ¿qué pasa ahí en ese sueño no REM, en la fase 3, la más profunda? Bueno, ahí está el umbral más elevado para despertarse. ¿Sí? O sea, ahí cuando estamos en el sueño más profundo, por definición, nos es muy difícil que nos puedan despertar, ¿sí? Y cuando hay mucho ruido y nos despertamos, nos vemos desorientados, ¿sí? Absolutamente desorientados. Bien, después, ¿sí? Como les dije antes, yo me adelanté un poquito, ¿está bien? Después de pasar por el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, regresamos al estadio 2, al estadio 1, ¿sí? Y más o menos en el lapso de una hora, hora y media, llegamos al primer REM de la noche, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que estamos en REM? También lo vimos. Paciente con movimientos oculares rápidos, con un electroencefalograma desincronizado, similar a la vigilia, pero no igual, ¿sí? Por lo cual lo llamamos sueño paradojal o sueño desincronizado. ¿Qué vamos a encontrar en este electroencefalograma del sueño REM, que es desincronizado? Aparecen unas ondas, ¿sí? Llamadas espigas pontogenículo-occipitales, porque se van originando en estas estructuras del sistema nervioso, ¿sí? Y lo que se vio es que cuando aparecen las ondas PGO, pontogenículo-occipitales, fíjense que estamos hablando de genículo, ¿se acuerdan? El núcleo geniculado lateral o externo del tálamo tenía que ver con la vía visual. El lóbulo occipital, ahí está la corteza visual, o sea, estamos hablando de estructuras que tienen que ver con la visión, ¿sí? Cuando aparecen estas ondas, unos segundos después aparecen en el paciente los movimientos oculares. ¿Sí? En este sueño REM, que es paradojal, desincronizado, se produce algo característico también, que hay una pérdida muy profunda del tono muscular. Obviamente exceptuando el diafragma, por supuesto el corazón también, exceptuando los músculos oculares, por eso se mueven, y también están exceptuados los músculos del oído medio, ¿sí?
y también el esfínter cricoesofágico, aparentemente porque tienen pocos usos neuromusculares. Salvo estos músculos, el resto de los músculos, ¿sí?, pierden profundamente el tono muscular. Por eso, el sueño REM, como hay pérdida del tono muscular, ¿sí?, es el momento donde no nos damos vuelta en la cama. Estamos como paralizados. Y si nos despertamos en algún momento dentro de ese sueño REM, tenemos algo que se llama la parálisis del sueño. Es decir, nos despertamos y no podemos movernos hasta que unos segundos después se habilita la función muscular. En ese sueño REM, también lo que podemos ver en la persona es que tiene dos características fundamentales, que es, primero, predomina el sistema nervioso autónomo simpático. Eso ocasiona que haya mucha variabilidad en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que suelen aumentar, ¿sí? Y además hay una tendencia a parecernos desde el punto de vista del control térmico a los invertebrados, ¿sí?, o mejor dicho, a los reptiles, ¿sí? Esta tendencia a la poiquilotermia significa que perdemos el control corporal de la temperatura, se disocia en la corteza del hipotálamo, ¿sí?, y entonces la temperatura corporal se acerca a la temperatura del medio ambiente, ¿sí?, tal como pasa en los reptiles, ¿sí? Fíjense que como nosotros tenemos, ¿sí?, un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo simpático, y aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿sí?, y el sueño REM aumenta a lo largo de la noche, o sea, el REM predomina en la segunda mitad de la noche y no en la primera, los infartos agudos de miocardio son más frecuentes justamente en la segunda mitad de la noche, ¿sí?, hacia las 6, 8 de la mañana, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Bueno, ahí había una pregunta en el chat, yo lo voy a aclarar porque es importante. La pregunta era, creo que era, ¿por qué, digamos, si predomina el simpático, ¿no?, hay bajo tono muscular? Son dos cosas diferentes. El sistema nervioso autónomo simpático es músculo liso. Tono muscular es músculo esquelético. Son dos cosas diferentes, ¿está bien? No nos confundamos con eso, ¿sí? Recuerden que el sistema nervioso autónomo es músculo liso de las arteriolas, el músculo liso del estómago, ¿sí?, del esófago, de eso estamos hablando, ¿sí? Secreción de saliva. No estamos hablando del movimiento voluntario, ¿sí? Son dos cosas diferentes, con dos regulaciones diferentes. Por eso, en el REM, lo que hay es pérdida del tono muscular. Ahora después, si quieren, les explico, digamos, por qué se produce, pero lo importante es que hay pérdida del tono muscular. Entonces, si yo veo una persona, un familiar, ¿no?, y estamos durmiendo y la persona se da vuelta, es porque no está en REM, porque si estuviera en REM no podría moverse, ¿se entiende? Porque no tiene tono muscular, ¿sí? Entonces, cuando se mueve la persona que tenemos al lado, o nosotros mismos nos movemos en la cama, es porque estamos en sueño no REM, ¿sí? Eso desde ya. Y lo otro que aparece es, como hay mucha actividad simpática, obviamente el simpático predomina la noradrenalina y eso aumenta las propiedades cardíacas, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y eso obviamente hace que en personas predispuestas, como el REM predomina en la segunda mitad de la noche, tengan más infartos en ese momento, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bien, seguimos entonces, ¿sí? Lo que les decía antes, fíjense, otro signo del sistema nervioso autónomo. Nosotros que somos homeotérmicos, ¿está bien?, pasamos en el sueño REM a ser poiquilotérmicos como los reptiles, ¿sí? Recuerden que la poiquilotermia es una variación, ¿sí? O sea, perdemos el control de la temperatura corporal. Es como que la corteza de nuestro cerebro con el hipotálamo dejan de hablarse, de alguna manera, ¿sí? Y entonces nuestra temperatura corporal tiende a acercarse a la temperatura del ambiente, ¿sí? La temperatura del ambiente. Por supuesto, el sueño REM dura poquito, como dijimos, son minutos, ¿está bien? Entonces esto es minutos. Hay un libro, me pareció muy interesante, dice, el REM parece como si dejáramos nuestro cuerpo como si fuera un avión en piloto automático, ¿sí? O sea, está muy bueno, está en piloto automático todo, pero entraña sus riesgos, ¿no? Perdemos en el sueño REM el control de la presión arterial, el control de la frecuencia cardíaca, el control de la temperatura y el tono muscular, ¿no? O sea, está todo bien, pero bueno, ya vieron que tiene sus riesgos, ¿no? Fíjense que los infartos de miocardio y las apneas ventilatorias son más frecuentes en la segunda mitad de la noche, justamente cuando prevalece el sueño REM. Y otra cosa que se vio en el sueño REM es que suele haber pequeñas sacudidas pequeñas, ¿no?, de las piernas, no patológicas, ¿sí? Que en la infancia esto podría ser signo de desarrollo motor. Otra cosa que es importante saber es lo siguiente. El sueño no REM, ¿sí?, que tenía 3 estadios, 1, 2 y 3, de superficial a profundo, ¿está bien?,
lo que suele ocurrir en el sueño no REM es una disminución de la presión del esfínter esofágico superior, ¿sí? Esto hace que haya mucho reflujo, ¿sí?, gastroesofágico con esofagitis, e incluso que el alimento, digamos, pase durante esta fase del sueño de la boca, obviamente, hacia el aparato respiratorio, ¿sí? Esto suele verse, digamos, frecuentemente, digamos, y siempre hay que investigarlo, ¿sí? Y en este sueño no REM, ¿sí?, o sueño lento, como dijimos antes, lo que predomina desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo es el parasimpático, ¿sí? Por lo cual en este sueño no REM, que es el que más abunda, digamos, en la noche, mejoran las funciones inmunes, ¿está bien? Hay una tendencia a la bradicardia y a disminuir la presión arterial, a diferencia del REM, donde aumentaba todo, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros tenemos un aumento de la actividad parasimpática, ¿sí?, eso mejora la función inmunológica. Se sabe que cuando a una persona le suprimimos el sueño no REM, es decir, la evaluamos, ¿está bien? Y cada vez que va a entrar a un sueño no REM la despertamos, lo suprimimos, se produce una tendencia a la aparición de enfermedades infecciosas y oncológicas. Y si ustedes recuerdan una frase que les deben haber explicado, ¿sí?, en otra ARTI, es que los chicos crecen de noche, ¿no? ¿Por qué? Porque de noche se da el pico de secreción de hormona de crecimiento o hormona GH, ¿sí? Y eso sucede durante el sueño no REM, especialmente en la fase más profunda, ¿sí?, en el estadio 3 del sueño no REM, ¿sí? Entonces fíjense en que era verdad lo que decían las abuelas, de que los chicos crecen de noche, justamente porque es en esta fase, en la fase 3 del sueño no REM, donde se libera hormona de crecimiento, ¿sí? Para que vean, ¿sí?, para que vean el himnograma un poquito más grande, ¿sí?, y entenderlo, digamos, definitivamente, nosotros estamos despiertos, nos dormimos y entramos como adultos en sueño 1, estadio 1 del sueño no REM, luego el estadio 2, el estadio 3. ¿Cuánto tardamos en eso? 30 a 45 minutos. Luego entramos en el estadio 2, el estadio 1, y recién caemos a un REM. ¿Cuánto tardamos eso? Otros 30 y 45. Por eso nosotros decimos que en llegar al primer REM pueden pasar más o menos 60 a 90 minutos, ¿sí? Y luego tenemos un primer REM cortito, unos 10 minutos aproximadamente. Después volvemos a estar en el estadio 1, 2, 3, 2, 1, ¿sí? El siguiente REM va a ser un poco más grande, y así sucesivamente durante toda la noche, ¿sí? La diferencia, ¿cuál es? Que cada vez que tengamos sueño REM, este va a ser un poco más prolongado que el anterior, y el sueño más profundo, el estadio 3, desaparece a lo largo de la noche, lo cual nos permite, obviamente, despertarnos a la mañana, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos suponer un adulto, ¿sí?, con un sueño, digamos, de 8 horas, ¿sí?, decimos que el 25% de ese sueño lo pasa en REM y el 75% en no REM. Y de ese 75% del sueño que lo pasa en fase no REM, el 50% son los estadios 1 y 2 y el 25% el estadio más profundo, ¿sí? ¿Cuándo nos movemos durmiendo? Pregunta para ustedes. ¿Cuándo se dan los movimientos? No REM. Muy bien. En el sueño REM hay parálisis motora, ¿sí? Y en el sueño no REM hay cambios posturales en general cada 20 minutos, ¿sí? Eso es importante recordarlo, ¿sí? Esto es lo mismo. Bien, una cosa también importante es que el sueño no REM depende mucho de la vigilia previa. Es decir, de cuánto tiempo despierto estuve antes. Y obviamente, cuando yo más tiempo me quedo despierto, porque por ejemplo tengo que estudiar, entonces hago lo que sea para quedarme despierto, ¿sí?, empiezo a acumular una deuda de sueño no REM, ¿sí? Una deuda, y así se llama, una deuda de sueño no REM. Por lo cual, ¿sí?, cuando después me voy a dormir, obviamente, paso muchas más horas durmiendo en sueño profundo y en sueño no REM, ¿sí? Esto es importante. Esto es lo que le decía, este es el chico que pasó muchos días, muchos días. Fíjense que es diferente lo que les acabo de nombrar antes en los recién nacidos. Los recién nacidos a término, ¿sí?, duermen 8 horas en REM. 8 horas en REM. Si es un recién nacido, digamos, de 36 a 38 semanas, digamos, obviamente, perdón, un recién nacido prematuro, eso es lo que quería decir, el 80% de su sueño total es en REM. O sea que es diferente en el recién nacido y en los chicos, ¿sí? Más o menos se calcula que a los 10 años se adquiere la arquitectura del sueño que tenemos los adultos, ¿sí? Otra cosa interesante es que el sueño no REM, esto es importante recordar, disminuye con la edad y desaparece después de los 60 años, ¿no?, especialmente las fases profundas, como vimos.
Esto lo que hace que las personas mayores, obviamente, tengan despertares frecuentes y que obviamente se despierten más temprano a la mañana, ¿sí? Por eso se despiertan a las 5 o 5 y media de la mañana, ¿sí? Esto es importante. En forma gráfica, ¿sí? Acá tienen un gráfico que dice que los mayores de 65 años, ¿sí? Fíjense que el sueño REM es el 20 a 25% del porcentaje total del sueño y la fase 3, acá dice 4, sería 3 de sueño, o sea, el sueño más profundo, es prácticamente nulo, prácticamente desaparece. Cuando en una persona de 10 años, el sueño profundo es un 30%, un 25% y el REM es un 25%, son similares, ¿sí? Entonces, en las personas mayores hay que recordar que desaparece el sueño más profundo, ¿sí? Algunas cosas curiosas, pero las voy a nombrar nada más. Los delfines duermen con un hemisferio y el otro está en vigilia, ¿sí? Y el ojo contralateral, ¿sí? Responde a ese hemisferio. ¿Esto qué quiere decir? Que en el hemisferio, digamos, ¿sí? Que está, digamos, en vigilia, el ojo contralateral es el que está abierto. Y el hemisferio que está durmiendo, por así decirlo, tiene un ojo contralateral cerrado, ¿sí? Otra cosa curiosa es los lobos marinos, ¿sí? En el agua se comportan como cetáceos, ¿sí? Tienen sueño no REM en un hemisferio, ¿sí? Y no tienen REM. Y después, cuando van a la Tierra, inmediatamente, después de haber estado un tiempo, ¿no? En el agua, o sea, en la Tierra se comportan como mamíferos, ¿está bien? Tienen no REM en los dos hemisferios, alternando con sueño REM, ¿sí? O sea, que fíjense que se pueden comportar de diferente manera su ciclo de sueño, ¿sí? Con respecto al adulto, obviamente, humano. Cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los responsables para el sueño? Nosotros decimos que hay 3 responsables, ¿sí? Uno es un proceso que se llama proceso S, ¿sí? Proceso S de sueño, también llamado proceso homeostático, ¿sí? Que es un poco lo que le dije antes, o sea, está determinado por la historia previa de sueño y vigilia que tuvo. ¿Qué significa esto? Que cuanto más tiempo yo pasé despierto previamente, luego voy a dormir más horas y mucho más en sueño no REM. Es decir, el sueño no REM depende mucho de este proceso S, que de alguna manera lo que está indicando es que el sueño no REM depende mucho de cuánto tiempo pasé despierto previamente. El otro mecanismo se llama proceso C, ¿sí? Que viene de circadiano. Y eso es porque el proceso C significa que nosotros tenemos un control por un reloj endógeno, que ya sabemos que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? Pero que es independiente de la historia previa de sueño y vigilia. Es decir, nos va a impulsar el sueño en la medida que avance las horas de la tarde y se haga oscuridad, liberando más melatonina, y después nos va a despertar, ¿está bien? Es independiente de eso. Y después, yo le dije que hay 3 mecanismos, 3 procesos. El último proceso se llama ultradiano, ¿sí? Ultradiano, que es eso que vimos como arquitectura, donde a lo largo de una noche yo voy a ver fases de sueño no REM con fase de sueño REM, ¿sí? ¿Cuándo es más fácil despertarse? Bueno, fíjense que en la etapa 3 del sueño no REM está el umbral máximo para despertar, o sea, es el sueño más profundo. Mientras que en el sueño REM está el umbral mínimo, o sea, ahí, cuando estamos en sueño REM, es muy fácil despertarse. Y la pregunta es, ¿cuándo soñamos? ¿No? Bueno, en general, ¿sí? Nosotros sabemos que en el sueño REM, ¿sí? El 75% de las personas que las despertamos mientras estaba en sueño REM puede contar el sueño, es decir, refiere a haber estado soñando. Los sueños son en colores vívidos, ¿está bien? La persona los recuerda, ¿está bien? Y fíjense que si los despertamos 10 minutos después a que terminó el REM, no recuerdan, no recuerdan esto. Pero evidentemente el sueño REM, ¿sí? Cuando lo despertamos, los sueños son en colores vívidos. Y si nos preguntan, ¿tenemos sueños? O sea, ¿soñamos cuando estamos en no REM? Bueno, en realidad, primero, estadísticamente las personas cuando las despertamos en el no REM recuerdan menos haber estado soñando. Y ese sueño, los que lo recuerdan, es más conceptual, menos emocional, menos visual, en blanco y negro, ¿está bien? Y es el momento, en este sueño no REM, donde pueden darse los llamados terrores nocturnos, que suceden en general en los niños, en la primera parte de la noche, y que no recuerdan justamente al día siguiente del episodio, justamente porque están en este sueño no REM, donde es más difícil, digamos, recordar el sueño. Esto no importa, es estadística, ¿no? ¿Con qué modalidad sensorial se experimenta más en el sueño? Y bueno, lo visual. Casi el 100% de las personas que despertamos en REM, el sueño es visual. Fíjense que algunos tienen auditivo. Esto especialmente predomina en los pacientes con ceguera congénita. Tienen, digamos, cuestiones vestibulares decaídas, etc. También hay cuestiones táctiles, olfatorias, etc.
y hay contenidos emocionales muy variables. Pero el visual, claramente, el más representativo. ¿Sí? Y otra cosa también que es muy importante, como clínicos, como médicos, conocer, es que en el sueño REM, los hombres experimentan erecciones de pene y las mujeres del clítoris. ¿Sí? Entonces, esto nos puede ayudar en la anamnesis a los pacientes a determinar si un paciente consulta por impotencia, si esta es de origen orgánico o psicológico. Porque si el paciente consulta por impotencia y nosotros le preguntamos, bueno, pero cuando usted se despierta con erección, y nos dice que sí, digamos, evidentemente no es orgánico. ¿Sí? El problema que tiene es más psicológico, porque si fuera orgánico no se produciría esa erección tampoco en el sueño. ¿Sí? Perdón, y otra cosa también importante es que ambos tipos de sueño, o sea, el no REM y el REM, también se diferencian por la afectación que tienen de las drogas hipnóticas. ¿Sí? El alcohol, los barbitúricos, disminuyen el sueño REM, ¿sí? Mientras que las benzodiazepinas lo afectan menos al REM, ¿está bien? Pero obviamente también lo pueden alterar, digamos, y lo pueden hacer desaparecer según las dosis que tengan. ¿Sí? Esto no importa porque es un poco... Les quería mostrar algo ya, digamos, para ir culminando con esta parte de la clase de sueño, es que nosotros dijimos que cuando se va acercando la tarde, empieza a haber más oscuridad, ¿sí? Nuestras células ganglionares W captan esto, obviamente, mandan la información de que estamos en oscuridad. Nuestro reloj biológico deja de inhibir de alguna manera a la glándula pineal y la glándula pineal empieza a liberar melatonina, ¿sí? Esta secreción de melatonina comienza hacia las 18, 19 horas, ¿sí? Y lo que hace esa melatonina, ¿sí? Que es una hormona, es reducir la actividad eléctrica de las neuronas de nuestro reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático. O sea que es un ida y vuelta, ¿sabes? Un ida y vuelta, ¿sí? La pregunta es, ¿cuáles son las estructuras que nos mantienen en vigilia? Un poco para entender por qué nos dormimos, ¿sí? Bueno, nosotros decimos que básicamente hay tres estructuras o tres sistemas que mantienen la vigilia, o sea, nos mantienen despiertos. Un sistema es el monoaminérgico, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se llama el SARA. SARA significa Sistema Activador Reticular Ascendente, es una parte de la formación reticular. El SARA está formado por varios núcleos, está el locus ceruleus, el núcleo del RAFE, etcétera, etcétera, ¿sí? La sustancia gris periacueructal pero ventral, ¿sí? Y los núcleos tuberomamilares, ¿sí? Del hipotálamo, ¿sí? Bueno, todos estos núcleos, estas estructuras liberan monoaminas, ¿sí? Que es uno de los sistemas que nos mantienen despiertos. El otro sistema es un sistema colinérgico, que viene de un núcleo llamado tegmental látero-dorsal, que libera acetilcolina, y un núcleo pedúnculo pontino que libera acetilcolina, ¿sí? No importa, digamos, los nombres, pero saber que hay un sistema colinérgico de acetilcolina que también nos mantiene despiertos. Y hay un tercer sistema llamado hipocretino orinérgico, ¿sí? Que viene de un hipotálamo posterior y lateral, ¿sí? Hipocretino orinérgico. Estas tres estructuras, monoaminérgica, colinérgica e hipocretino orinérgico, mantienen la vigilia, ¿sí? Fíjense en que el sistema monoaminérgico, ¿sí? Descarga a muy alta frecuencia mientras estamos en vigilia, ¿sí? Y entonces lentece el sueño no REM y hay muy poca escasa función REM. O sea, nos mantiene en vigilia y muy poco en sueño. ¿Está bien? Eso es lo importante, ¿sí? Perdón, y acá, ¿sí? Fíjense que hay uno de los núcleos, el núcleo del RAFE, que libera serotonina, ¿sí? Esto es lo que podría dar el indicio de por qué algunas drogas relacionadas con la serotonina, como los antidepresivos, tienen alteración, obviamente, del sueño, ¿sí? Otras neuronas, como les mostré antes, son las de los tubérculos mamilares que liberan histamina, ¿sí? Y la frecuencia de descarga de estas neuronas, de los tubérculos mamilares, del hipotálamo, ¿sí? Que ahí lo ven en el dibujito, lo que está marcado en rojo, que se ve en la cara inferior del cerebro, ¿sí? Esa liberación de histamina, ¿sí? Disminuye, ¿sí? Cuando vamos entrando en sueño. O sea que son muy importantes para generar el despertar, ¿está bien? Como la histamina nos despierta, eso explica por qué cuando tomamos antihistamínicos H1, como el Benadryl, ¿sí? Para una alergia, por ejemplo, nos provoca sueño, ¿sí? Porque justamente estamos inhibiendo la histamina que nos mantiene despiertos. Y después tenemos lo que yo le dije, un sistema de hipocretino orinérgico, las orexinas del hipotálamo lateral, que nos mantienen también la vigilia por estimulación de diferentes núcleos, ¿sí? Eso no importa ahora en este momento. Y entonces, esto es lo que nos mantiene despiertos, ¿sí? El sistema colinérgico, monoaminérgico, o sea, histamina, serotonina, y el sistema hipocretino orinérgico.
¿Cuál es la principal estructura, por lo menos la que se conoce, que se relaciona con el inicio del sueño? Bueno, hay un área llamada preóptica ventrolateral del hipotálamo, ¿sí? Esto que ustedes ven como BLPO, el área preóptica ventrolateral del hipotálamo que libera GABA y galanina, sería un área muy, pero muy importante cuando se activa para iniciar el sueño, ¿sí? Fíjense que inicia el sueño lento, ¿por qué? Porque esa área hipotalámica, esa área ventrolateral preóptica, ¿sí? La BLPO, lo que hace es inhibir a las neuronas que liberaban histamina en los tubérculos mamilares del hipotálamo, que como dijimos antes, la histamina era la que nos mantiene despiertos, ¿sí? Esto no importa, les muestro. Bien. Y esto sí, es importante, como dijimos al comienzo, en la medida que va avanzando el día, ¿sí? Nosotros vamos haciendo una acumulación de una sustancia que se llama adenosina. La adenosina es producida por los astrocitos de la corteza, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? ¿Sí? Porque cuando pasamos más tiempo sin dormir, se va acumulando más y más adenosina y entramos en lo que llamamos una deuda de sueño, ¿sí? Y fíjense por qué lo damos acá. Porque la adenosina, obviamente, actúa sobre receptores de adenosina, ¿sí? Y receptores de adenosina hay dos. A1, hay varios, perdón, pero en este caso vamos a ver dos, que son el A1 y el A2. El A1 está en zonas que promueven el despertar, o sea, mantenernos despiertos, la vigilia, ¿sí? Y después los A2 son los que predominan en esa zona ventrolateral preóptica del hipotálamo, ¿sí? Que es la que induce el sueño. Entonces, fíjense que la adenosina, a medida que pasa el día y se va produciendo y acumulando, producto de esta secreción de los astrocitos, la adenosina lo que hace es inhibir a las zonas que promueven el despertar y estimula a las zonas que inducen el sueño. Y lo que sabemos es que la cafeína, ¿sí? Por eso decimos tomemos café para quedarnos despiertos, la cafeína lo que hace es, digamos, usar los receptores que utiliza la adenosina. Entonces, cuando nosotros usamos cafeína, desplazamos a la adenosina y eso hace que estemos más despiertos, justamente porque no dejamos que la adenosina, que es la que nos estimula a esa área, que induce el sueño, empiece a actuar y la cafeína en ese momento nos despierta. Bien, y esto simplemente nadie les va a tomar esto, pero ¿por qué el REM tiene atonía? Tiene atonía. Bueno, lo que sabemos, lo que se sabe, ¿sí? Que unas neuronas de un núcleo, ¿está bien? Llamado subláterodorsal, ¿está bien? Excitan a neuronas ventromediales, ¿está bien? Y estas serían, digamos, de alguna manera, por la liberación de GABA hacia las neuronas de la médula espinal, responsable de la atonía, ¿está bien? Es mucho más complejo porque involucra otros núcleos, núcleos protuberanciales y superiores, pero un poco, digamos, hay una explicación mínima de por qué se produce la atonía. Y para terminar, bueno, ¿cuál es la hipótesis? Digamos, ¿por qué dormimos? O sea, ¿por qué, digamos, tenemos algo que se llama sueño, ¿no? Sabemos que el sistema nervioso central no tiene sistema linfático, lo que tiene es un sistema llamado glinfático, que es como un sistema de tuberías que se superponen a los vasos sanguíneos, que se encarga de bombear de alguna manera también indirectamente el líquido cefalorraquídeo, y ese sistema linfático va lavando todos los residuos que se van almacenando en los espacios entre las neuronas, ¿sí? Y lo que se sabe es que durante el sueño y también durante la anestesia, aumenta hasta un 60% los espacios entre las neuronas. Y eso es porque se va detoxificando a través del sistema linfático muchas sustancias, entre ellas la proteína beta-amiloide, que sabemos que es una de las proteínas que se acumula en la enfermedad de Alzheimer. Y también sabemos, no solo que detoxificamos el cerebro durante el sueño, que también hay una fuerte relación entre el sueño y la memoria, ¿sí? Fíjense que el sueño REM facilita todo lo que es la memoria de procedimientos, ¿sí? O sea, cuando hacemos mucha actividad, con muchas actividades y habilidades y destrezas, el sueño REM nos ayuda a fijar estos procedimientos y también ayuda a la memoria semántica, es decir, a la memoria que necesitamos para recordar estas cosas para el día del examen, ¿sí? Mientras que el sueño no REM es fundamental para consolidar las memorias episódicas biográficas. Perdón, que esto lo vemos en la clase que viene, que es de aprendizaje y memoria, ¿sí? Y también sabemos que en las personas que tienen alteraciones del sueño recurrente, falta de sueño, ¿sí? Son más propensas a tener aumento de resistencia a la insulina, con hiperglucemias y por lo tanto predisposición a la diabetes, y también un síndrome metabólico y predisposición a la obesidad.
Bueno, escucho preguntas. Primero, ¿se entendió? ¿No se entendió? Sí, profe, se entendió todo. Lo único que yo te quería preguntar era, para refrescar a ver si entendí bien, la adenosina promueve el sueño, ¿no? Actuando sobre el núcleo Sí. preóptico ventrolateral e inhibiendo a las zonas promotoras de la vigilia. Claro, cuando vos te despertás, ¿sí? Y va pasando el día, ¿sí? La producción de adenosina se va acumulando la adenosina, ¿sí? Se va produciendo todo el día adenosina. Esa acumulación de adenosina, que es mayor durante las horas de la tarde y de la noche, obviamente, sí, porque se ha acumulado, es lo que estimula al área ventrolateral preóptica del hipotálamo, que es una de las áreas que nos induce el sueño. ¿Por qué induce el sueño? Porque en general inhibe a las sustancias que mantienen la vigilia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos vamos a tomar café para mantenernos despiertos, tiene un fundamento que justamente la cafeína, ¿sí? Que no está solo en el café, pero digo, la cafeína lo que hace es desplazar a la adenosina en sus receptores. Al desplazar, la adenosina no puede inducir el sueño. ¿Está bien? ¿Sí? Obviamente esto es eh, general, por supuesto, ¿no? Ya, también aprendimos hoy que cada vez que nosotros nos quedamos más tiempo despiertos, acumulamos algo que se llama deuda de sueño, ¿sí? Y esa deuda de sueño después se paga. O sea, yo me puedo quedar 3 días despierto, pero inmediatamente el día siguiente, cuando me voy a dormir 12 horas seguidas, ¿sí? Y mucho tiempo no REM, un sueño muy profundo. Entonces también esto obviamente es para valorar, especialmente cuando decidimos quedarnos despiertos todos los días ante un examen, ¿no? Eso también es para ver porque eso es negativo, digamos, justamente. Y encima, sabiendo que el sueño REM y no REM facilitan las memorias, ¿no? Justamente esto es lo que está diciendo que hay que dormir, digamos, ¿sí? No sé si me quieren preguntar algo más, tienen dudas. ¿No? ¿Se entendió o no se entendió la clase? De verdad. Empecemos por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, ok. Bueno, no, ahí preguntan, digamos, hay que saber mecanismos de acción de drogas como el clonazepam. Nosotros no somos terapéutica de farmacología, pero dos cositas. Ustedes vieron que cuando vimos sinapsis, había un neurotransmisor que se llamaba GABA. Y el receptor que dijimos que hay que estudiar del GABA es el GABA-A. El receptor del GABA-A, que es un receptor ionotrópico que deja entrar cloro, también es el receptor sobre el cual actúan las benzodiazepinas. Entonces, eso es lo que explica por qué las benzodiazepinas nos dan sueño, ¿está bien? O nos entorpecen las funciones motoras, ¿sí? O nos inducen, digamos, el sueño. Porque justamente al ser agonistas del receptor de GABA, el receptor se abre, ¿sí? Deja entrar cloro y ese cloro hiperpolariza nuestras neuronas. Si es una neurona que induce el sueño, nos induce el sueño. Si es una neurona motora, obviamente provoca una inhibición de la función motora con la consecuencia de alteración de las destrezas y habilidades, ¿sí? Entonces, eso sí lo vimos en la clase de sinapsis y eso hay que saberlo, ¿está bien? Que el receptor GABA-A sirve como receptor también de las benzodiazepinas y también de los barbitúricos, que eran drogas que se habían usado hace muchísimo tiempo, se habían dejado de usar y ahora se volvieron a usar como droga de acción ilegal, ¿no? Pero se volvieron a usar mucho, por lo cual hay que estar atento, digamos, que el mecanismo es el mismo. Y el alcohol también, ¿no? El alcohol, si bien el alcohol es una droga de acción inespecífica, porque actúa en diferentes lugares, el receptor GABA, el receptor GABA-A, es también un sitio donde se une el alcohol. Por eso el alcohol, ¿sí? Induce la apertura de ese canal, entra cloro y por eso nos provoca trastornos, obviamente, motrices, trastornos, digamos, en el sueño, etc. Eso también hay que saberlo. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren hacerme alguna otra pregunta. Profesor, nada que ver, pero ¿el sonambulismo pasaría en el sueño REM? Digamos, el sonambulismo puede pasar en diferentes fases. En el sueño REM es muy complicado que pase. ¿Por qué? Porque el sonambulismo, una de las cosas que tiene es mucha actividad motriz, ¿no? No es la única actividad, pero mucha actividad motriz. Y como nosotros aprendimos, ¿no? ¿Qué nos ocurre en el sueño REM?
no tenemos tono. ¿Se entiende? Tenemos tono muscular, a eso me refiero. Entonces, el sonambulismo, si bien puede ocurrir, digamos, es un poco más frecuente que ocurra en la fase 1 o 2 del sueño no REM, ¿sí? Hay muchos trastornos del sueño, ¿sí? No solo el sonambulismo, hay muchos, ¿sí? La narcolepsia, etcétera, digamos. De cualquier manera, ¿sí? El trastorno del sueño más frecuente se llama insomnio, ¿sí? Y al insomnio se clasifica en insomnio de conciliación, cuando me voy a dormir no me puedo dormir, o insomnio de fragmentación, cuando me voy a dormir me duermo, pero a las 2:30 de la mañana estoy despierto, ¿sí? Son dos sueños diferentes. Una cosa es no poder conciliar el sueño, no iniciarlo, y otra cosa es que a la mitad de la noche me despierto. Entonces, esas son cosas que yo tengo que averiguar en los pacientes, ¿sí? Investigarlo, preguntar, repreguntar, cómo es su hábito de día, si come muy tarde, si come más temprano, ¿está bien? Si está con televisión a la noche cuando se va a la cama, con el celular, con la tablet, con qué cosas está, porque si no corro el riesgo, ¿no?, de terminar medicando a una persona cuando el problema es que tiene un desfasaje del sueño por luz, ¿sí? Por la luz de su celular. Y terminamos por ahí medicando a una persona de 65 años, ¿está bien? Con una droga que le va a inhibir las funciones motrices, que va a hacer que se levante a las 3 de la mañana a orinar, se cae porque no tiene fuerza, digamos, y va a perder, puede sufrir una fractura de cadera, ¿está bien? Entonces, siempre hay que indagar un poco más sobre esto, ¿está bien? Hay medidas higiénico-dietéticas para conciliar el sueño, digamos, hay que tratar de utilizarlas, y cuando obviamente no da más remedio, por supuesto hay que usar medicación adecuada para eso a corto plazo, ¿no? ¿Sí? Ahora ha aparecido una nueva droga, ¿sí? No recuerdo el nombre todavía, pero seguramente en los próximos años va a estar en el comercio, no la melatonina que hace 30 años que está, ¿sí? Sino la melatonina induce también el sueño, pero ha aparecido otra droga que actúa sobre uno de estos sistemas también para inducir el sueño, ¿sí? Seguramente ahora no recuerdo el nombre, pero fue hace 2 o 3 semanas que apareció. ¿Alguna pregunta, duda que tengan sobre esto? Bueno, entonces, queda esto de que la semana que viene posiblemente estemos en un problema porque hay examen, ¿no? Esta es una de las cuestiones. Entonces, voy a averiguar bien si el examen termina a las 6, probablemente la clase la empecemos 7 de la tarde, ¿sí? Y la clase será la que estaba pautada, que es memoria de aprendizaje. Si se superpone demasiado, obviamente, bueno, se dará una sola clase el día sábado de memoria de aprendizaje, quedará grabada, ¿está bien? Pero en principio tratemos de tener la clase, una clase muy importante, ¿está bien? De memoria de aprendizaje, por un trastorno muy frecuente también, digamos, en la clínica, así que las cosas básicas hay que saberlas, ¿eh? ¿Sí? Nos vemos entonces el sábado o el martes, ¿sí? ¿Ok? Eh, Chao, profe. Chao, Chao, profe. nos vemos. Gracias, Claudio. Adiós.